El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, una traducción del Antiguo Testamento dice, de la primera lectura que hemos escuchado: en aquellos días vino la palabra del Señor sobre Jonás. En cada Eucaristía viene la palabra de Dios sobre nosotros. La liturgia es como una especie de máquina que nos hace viajar a través del tiempo, y por el hoy de la liturgia, por ese misterio que San Pablo describe con dos adverbios griegos, josakis y éfapax, de una vez para siempre y cada vez que. De una vez para siempre, Cristo nos salva en la cruz, y cada vez que nosotros hacemos memoria, sicarrón en hebreo, de ese sacrificio salvador, nos hacemos presente en la obra de la salvación, y la palabra de Dios es dicha para nosotros. La palabra de Dios, la lectura de la Biblia como algo vivo, no como un estudio de una disciplina histórica o científica. Por eso, en estos días, viene hoy, ahora, la palabra de Dios sobre nosotros, como vino sobre Jonás. La palabra del Señor nos llama a todos, y nos llama a la conversión, y nos envía anunciándonos primero el don de Dios, la gracia de Dios. En el Evangelio que hemos proclamado de San Marcos, vemos el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, el final de la actividad de Juan. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Comienza la actividad de Jesús. Marcos sitúa aquí la llamada a los primeros discípulos, que también veíamos el domingo pasado en el Evangelio de Juan. Dos hermanos, dos grupos de hermanos. Jesús deja el centro político, religioso, que es la Judea, y se va a la Galilea, el lago que es frontera entre la tierra de Israel y los pueblos paganos. Nuestras traducciones, como la que hemos proclamado hoy, hablan del lago de Galilea, pero en la versión original de San Marcos, en griego, se nos habla de mar, el mar de Galilea, evocando el mar Rojo y el Éxodo, ¿no? La doble expresión también de los dos hermanos que son llamados, que son convocados, nos hace recordar al Antiguo Testamento, Ezequiel 47:13, porque hay igualdad entre los hermanos en la distribución de la tierra prometida, todos iguales en su misión, somos todos llamados y todos tenemos la corresponsabilidad en la misión. ¿Cómo lo vemos a esto? Los dos primeros hermanos, Simón y Andrés, son nombres griegos. Después Jesús va a bautizar, le va a poner un sobrenombre a Simón, Kefas, ¿no?, en hebreo, pero el nombre original es Simón, y Andrés son de procedencia griegas, evocan a los paganos. Jesús va a la Galilea, a la frontera entre el pueblo elegido y los pueblos paganos de los que procedemos nosotros.
Y el otro grupo de hermanos, Santiago y Juan, son dos nombres hebreos. Los dos primeros, Simón y Andrés, son humildes pescadores. Los otros podemos decir que tienen más estabilidad, tienen un bote, una barca, se nombra a su padre y de alguna manera también nos muestra el Señor que tenemos que dejar nuestra actividad como Simón y Pedro y también, en este caso, pasar del Antiguo al Nuevo Testamento. Eso está simbolizado en esta expresión. Decíamos en la proclamación del Evangelio, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Estos dos discípulos que representan al pueblo del Antiguo Testamento, también como los llamados de los otros pueblos, estamos invitados a irnos con Jesús. Jesús no les da a ellos primero una doctrina o programa de acción, sino que los invita a ir tras Él. No les da, miren, ustedes cumplan esto, un montón de escritos y luego síganme, sino que los invita a seguirlo. ¿Recuerdan el domingo pasado? Esta siempre es la tentación. ¿Cuánto prestamos atención en la misa? Si uno sale de la misa y preguntamos, algunos todavía tienen la buena costumbre de seguir el texto leído, ¿no? Pero ¿cuánto nos acordamos después de la misa de lo que hemos escuchado? El domingo pasado Jesús en el Evangelio de Juan se encuentra con estos dos discípulos y uno le pregunta, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, ven y lo verás. La secuela Christi, el seguimiento de Jesús. Ellos lo siguen, dejan todo y Jesús les promete también entonces ser pescadores de hombres. Por eso un discípulo, un enviado, un apóstol, que quiere decir enviado, llama a otro. Todos somos destinados en nuestra medida y en nuestra vocación en la Iglesia a ser pescadores de hombres. Jesús nos dice que el reino ha llegado, pero no es un camino de perfección individual, sino que es un camino comunitario eclesial. Los que seguimos a Jesús estamos llamados a vivir el Evangelio y a comunicarlo a los hermanos. Benedicto XVI, el 27 de enero del 2008, decía que en la época de Jesús el Evangelio, la palabra evangelion en griego, la usaban los emperadores, eran las buenas nuevas de los emperadores. Un edicto del emperador, sea permitiendo algo o concediendo algo, era una buena nueva. Y entonces, cuando Jesús asume esta palabra y dice, conviértanse y crean en el Evangelio, cuando asume esta palabra, evangelion, Jesús quiere hacerlo en un sentido crítico. Dios, no el emperador, es el Señor del mundo, y el verdadero evangelio es el de Jesucristo. La buena nueva se resume: el reino de Dios está cerca. Dios es quien reina, decía Benedicto XVI. Se está realizando el reinado de Dios, es actual. El reino de Dios se manifiesta en la curación integral del hombre. Dios que tiene misericordia de todos, que nos da la vida en abundancia, su misma vida. El reino es la vida que triunfa sobre la muerte, la luz de la verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y la mentira. Cuánta ignorancia y cuánta mentira hay en el mundo, hermanos. Tenemos que volver a refugiarnos en la luz y en la verdad de Jesucristo. A este reino se llega por la conversión. Debemos liberarnos de los prejuicios. Conversión no solo es conversión del que no cree, sino que la conversión es de todos. Todos tenemos que convertirnos. No podemos, esto lo digo muy frecuentemente, no podemos colgar en nuestro estudio un diploma que diga convertido.
un diploma que diga cristiano. ¿Por qué? Porque ser cristiano es la sequela Christi. En latín se dice es un infieri, ir haciéndose en la medida que vivimos y seguimos a Jesús. ¿Dónde moras, maestro? Ven y lo verás. No es un facto ese. El facto ese cuando morimos. Cuando morimos ya tenemos decidida nuestra vida, si lo hemos seguido a Él o no lo hemos seguido. Por eso es muy importante que entendamos que la conversión es una necesidad que todos tenemos cada día. Y además la conversión, entendida en sentido genuinamente evangélico, no es sinónimo solamente de renuncia, esfuerzo y tristeza, sino que principalmente es libertad y alegría. No es un estado regresivo, sino que es un estado progresivo. Antes de Jesús, convertirse era siempre volver atrás. El término hebreo para indicar conversión es yugo. Yu es como cuando uno va en una ruta y da una vuelta en U. Volver por el mismo camino, rectificar. Hay que volver atrás, volver a empezar. En cambio, la conversión, la palabra que utilizan los evangelistas en griego, en el Nuevo Testamento, para traducir yu del hebreo, es metanoia. La palabra metanoia quiere decir cambio de mentalidad. Tenemos que dejar de pensar como nosotros para comenzar a pensar con quien vivimos y seguimos, como Jesús. Como va a decir Pablo, ¿se acuerdan? Pablo dice, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Cuando celebramos, me gusta decir siempre, también una expresión de Pablo, cuando hacemos memoria del Sagrado Corazón de Jesús, dice Pablo en una de las cartas, que todos tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La conversión, hermanos, entonces es dinámica. En Jesús es avanzar en Jesús. La iniciativa viene de Jesús, viene de Dios. No es primero la conversión y después la salvación, como en el Antiguo Testamento, sino que Dios ofrece la salvación a todos. Nos amó primero. Cristo muere en la cruz para darle la oportunidad de entrar al cielo desde Abraham hasta el último hombre que venga mientras dure el tiempo y el espacio, en las categorías de la materia, espacio y tiempo. Mientras haya espacio y tiempo, desde Adán hasta el último ser humano, está redimido por Cristo. Dios murió en la cruz por todos. Lo tenemos en un dogma que celebramos de la Virgen, la Inmaculada Concepción. Dice Pío IX en el decreto donde declara el dogma de la Inmaculada Concepción que ante prevista merita, previniendo los méritos de Cristo, Dios redime del pecado original a la Virgen Santísima al momento de su nacimiento. Todavía Cristo no había muerto en la cruz, pero ya la salvación es un don. Dios, dice el Nuevo Testamento, nos amó primero. Y después la conversión, porque la conversión es nuestra respuesta a Dios. Dios da el primer paso, este es el Evangelio, esta es la buena noticia, y Dios nos salva, como dice también Pablo, cuando éramos todavía pecadores. Y San Juan va a decir lo mismo en una de las cartas, que Cristo muere por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Difícilmente se encuentra a alguien que muera por un amigo. ¿Cuánto más morir por alguien que es no amigo, porque en definitiva está siguiendo el camino inverso? El cristianismo es original con respecto a las otras religiones. No empieza predicando el deber, sino el don. No comienza con la ley, sino con la gracia. Conviértanse y crean. Esto no son cosas distintas y sucesivas, sino que es la misma acción fundamental. Convertirse y creer. Creer y convertirse.
o podríamos decir convertirse creyendo. ¿Se acuerdan una expresión del Evangelio de San Juan? Si me aman, cumplirán mis mandamientos. No dice, si cumplen mis mandamientos me aman, porque eso sería un voluntarismo. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. No podemos, hermanos, solo. Uno tiene buenos propósitos. En Argentina decimos, el lunes comienzo la dieta. Y después el lunes, si viene algo rico, lo como igual. Tal día hago tal cosa, tal día cambio, tal día dejo esto. ¿Y cuántas veces nos quedamos en el camino? A veces lo hacemos porque por ahí viene una motivación un poco de susto, ¿no? Una enfermedad, algo, y dice, bueno, me cuido. Pero en cuanto me sano, como decía la antigua fábula en latín, lupus langebat, monacus tunese volebat, sed cum valuit lupus antefuit erat. El lobo cuando estaba enfermo se quiso hacer monje, cuando se curó volvió a ser lobo como antes. Quedan muchas veces nuestros propósitos truncados. Por eso, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Si seguimos a Cristo, si sabemos dónde vive, si compartimos con Él, vamos a tener la fuerza para convertirnos, para transformarnos, para tener una vida nueva. Por eso, conviértanse y crean. Las dos cosas juntas. Convertirse es difícil porque, como le digo, muchas veces las buenas intenciones quedan en el camino, pero creer podemos creer todos. Una fe que nos tiene que hacer apoderarnos de Dios, entrar en relación con Él. Decía San Bernardo, utilizaba la expresión usurpar. Yo lo que no puedo por mí mismo, lo usurpo del costado de Cristo. Cuando uno tiene una relación real con Jesús, no cuando uno tiene una relación de manual, o cuando uno tiene una relación un rato en la iglesia, un rato en tal o cual situación, sino cuando uno tiene relación real con Jesús, entramos en comunión con Él y dice Jesús, mi Padre lo amará, vendremos a Él y moraremos en Él. Y por eso, en una situación de unión real con Jesús, puede decir esto que parece osado San Bernardo, que cuando Él no puede algo, lo usurpa del costado de Cristo. Queridos hermanos, convertirse y creer es un acto ingenioso, porque con esto, sin habernos fatigado y adquirido méritos anteriores, conseguimos la salvación, nos apropiamos del reino. Convertirse no es una amenaza en este sentido, sino es entrar en la sequela Christi, en el seguimiento de Cristo, ver dónde mora, compartir la buena nueva de Jesucristo y vivir en unión con Él y con los hermanos. Hoy en la Iglesia celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. El lema de este año es del Evangelio de Juan, permanezcan en mi palabra. Permanecer es un verbo muy importante en el Evangelio de Juan. Permanecer en la palabra de Jesús es entrar en comunión con Él. No repetir frases que no tienen concreción en nuestra vida, sino que tenemos que hacer el esfuerzo de permanecer en la palabra. Y el Concilio Vaticano II, en el capítulo 2 de Dei Verbum, el documento sobre la palabra de Dios, nos dice, habla Dios a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, vive con ellos. Dios, a través de su palabra, vive con nosotros, quiere hablar con nosotros como amigos. Solo podemos cambiar de vida si vivimos en esta dinámica de morar, de permanecer, de relacionarnos de verdad con nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, miremos a la Santísima Virgen y pidámosle la gracia de vivir esta invitación del Evangelio, convertirnos y creer en esta dinámica de una relación real con Él que transforme nuestra vida, que nos enseñe a superar todas aquellas cosas que nos hacen menos personas, que nos alejan de Dios, y escuchar en cada latido de nuestro corazón los latidos de ese Dios que quiere vivir con nosotros y que quiere para nosotros la verdadera vida,
la verdad y la luz en tanta tiniebla que hay en el mundo. Pidamos al Señor además por todas nuestras necesidades e intenciones.